¿Qué tal, señores? No se han equivocado. No es que hayamos cambiado de presentadores, sino que en esta ocasión, como todos los años, vamos a seguir el itinerario que empezamos hace 4 años en esos reportajes sobre todo lo que concierne al tema de la muerte, al tema de los entierros y al tema de los duelos. En este año vamos a hacer un recorrido de lo que era en sí la parte desde que la persona necesitaba los auxilios espirituales hasta, digamos, en una segunda parte de este reportaje, hablar cómo hoy se viven o dónde se viven en concreto los entierros, los duelos, los momentos difíciles para todas nuestras familias cuando nos toca pasar. Me encuentro sentado en una escalera que cuando la reforma del cementerio de nuestro pueblo, que es donde nos encontramos grabando este reportaje, el arquitecto la cifró como que era la escalera al cielo, posiblemente recordando la escalera de Jacob, cuando esa visión que tuvo en el sueño quedó ya como que para el cielo hay que subir siempre y a lo mejor en escalera. Esa fue la interpretación que el arquitecto parece ser que dio, lo mismo que en la puerta que tengo enfrente, que fue la segunda puerta que abrieron en el cementerio, las columnas representaban los ángeles que venían a recoger nuestras almas. Y dicho esto, después de explicar un poco dónde y cómo está el entorno, vamos a hacer ese repaso que les he contado antes de cómo empezaba, digamos, la tragedia familiar en cada sitio y en cada casa. Antiguamente, yo me voy a cifrar a la parte antigua, después vamos a estar con nuestro antiguo compañero Antonio Torrillas, que es una persona que trabaja en el medio de la parte fúnebre y nos va a explicar lo que es actualmente la forma de vivir los duelos y tal como se viven en un tanatorio. Ya como os digo, yo me encargo de la parte antigua, de aquellos recuerdos que a mí me vienen o me han venido o he podido recordar a través de lecturas que en estos momentos no las tenía claras y sin embargo por medio de estas lecturas me han venido al recuerdo muy claramente. Pues cuando la persona se encontraba ya en los últimos momentos de su vida, la familia que se daba cuenta del tema, lo primero que hacía era llamar por medio de algún vecino, alguna persona joven de la familia, mandaban a buscar al sacerdote para que administrara lo que decíamos antes, la extremoción. Cosa que en estos momentos, pues por desgracia se está perdiendo mucho la costumbre de que cuando nuestros enfermos están en momentos terminales, llamemos a lo que ellos quisieran tener un consuelo espiritual. Y ese consuelo espiritual lo llevaba primero el administrarle el sacramento de la extremaunción, que con el tiempo, tras la reforma del Concilio Vaticano II, se le llamó el sacramento de la unción de los enfermos, porque ya no se limitaba a ese momento del final de la vida, sino que el sacramento de la unción de los enfermos actualmente ha quedado relegado a su administración en momentos de nuestra vejez o de personas que están enfermas y no se le quiere dar esa connotación como que es el sacramento para dar el pasaporte al otro mundo. Entonces ahora hay un momento en nuestra parroquia que se administra en plan masivo, como puede ser el día que los enfermos de nuestras casas y del asilo o nuestras personas mayores visitan la imagen de nuestra patrona en uno de los días de los que está aquí. En ese momento y en esa misa los sacerdotes administrarán, y algunos lo han recibido más de una vez, el sacramento de la unción de los enfermos. Pero antiguamente era, digamos, eso, la extrema unción, o sea, que lo oleaban. Cuando lo oleaban, la palabra tiene un sentido, era porque le daban el óleo. Y el óleo, ¿qué es? Sencilla y llanamente,
pues un aceite que se consagra en tiempos de Semana Santa, que no puede consagrarlo nada más que el obispo de cada diócesis, y que se suele realizar esa celebración de la misa crismal, bien está mandado que sea para el Jueves Santo, pero normalmente por cuestiones de que los sacerdotes tienen que estar en sus parroquias ese día, lo suelen adelantar a la celebración al martes o miércoles santo. Digo que porque los sacerdotes tienen que estar en su parroquia, porque es necesario, a través también, después de las reformas del concilio, de que en esa misa los sacerdotes tienen que hacer la renovación de sus promesas sacerdotales, o sea, las promesas que en su día, el día de su ordenación, hicieron frente al obispo. Pues en esa misa crismal se suelen, o se hace, la consagración de los óleos, como es el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Son distintos óleos que se usan en distintos sacramentos y que sirven como el refuerzo más espiritual de ese sacramento que se está administrando. Son signos, y como signos, sencillamente, pues es lo que se hacía en el momento del óleo. El sacerdote en aquellos tiempos llegaba y tenía que hacer una cruz en todos los miembros de nuestro cuerpo, en los pies, en las manos, en la boca, en la frente, y todo, como ven, tiene el sentido de los sentidos. Se le hacía con una serie de oraciones. Ahora esa unción ha quedado relegada solamente a una cruz en la frente y como he dicho antes, tras la reforma, en ese momento se preparaba pues un pequeño altar. Normalmente siempre solía ser en la cómoda de las casas, con un pequeño paño blanco, que normalmente siempre era de lo mejor que había en la casa, un vaso de agua, una rama de olivo, si había, y un crucifijo. Algunas personas en su casa no tenían crucifijo, tenían que buscar a las vecinas para que se lo cedieran. Y entonces en ese momento, cuando llegaba el sacerdote, era el lugar donde guardaba el momento de llevar, si llevaba el viático. O el viático algunas veces, primeramente se daba la extrema unción y después se administraba el viático. Pues como le decía, el viático solía darse en el momento también de la extremaunción, pero en otros momentos, si la persona que estaba enferma mejoraba y en el momento de la extremaunción no podía recibir la comunión, se dejaba la administración del viático para otro día. Y esta forma de llevar el Santísimo a las casas, de ahí se llama la palabra viático, es el camino, era en algunos sitios como nuestro pueblo, pues no revestía mucha solemnidad, en otros lugares sí, pero yo sí recuerdo de muy pequeño que en el momento en que se administraba el viático, el sacerdote en algunos momentos y en algunos casos iba solemnemente a hacerlo, iba por las calles con el Santísimo. Le acompañaban normalmente el sacristán y un monaguillo, un acólito, tocando la campanilla, indicando que por allí pasaba el Santísimo. Y eran momentos en los cuales la gente tras las ventanas miraban al sitio donde podía ir, por qué calle se dirigía, quién podía ser la persona que iba a recibir la comunión. Eran ya momentos en los cuales la gente ya creaba el ambiente de las personas que estaban en ese momento a punto de morir. Cuando llegaba el sacerdote, como antes he dicho, se colocaba el Santísimo en este pequeño altar que habían montado y allí en ese momento pues se administraba la comunión. Llegado el momento de la muerte, vamos a pasar ya a la otra parte, pues digamos que lo primero también era llamar a la iglesia, ir a la iglesia, buscar al sacristán, buscar al campanero y dar cuenta de que una persona había muerto. Tened en cuenta que en aquellos tiempos no existían ni compañías que te tramitaban todo este tipo de cosas, ni personas dedicadas al tema, sino que eran los mismos familiares los que tenían que tramitar estos menesteres y preocuparse de ir al cementerio a preparar la tumba y todo este tipo de cosas. Llegado el momento de los toques, pues
según iba a ser el entierro, así eran los toques. Ya lo expliqué en otro de los capítulos anteriores, de las formas que tenían de tocar según se había clasificado en la forma del entierro. Porque los entierros, pues todo el mundo, ya también lo expliqué en aquella ocasión, sabe que estaban los entierros de caridad, que estos pobrecicos, pues no había casi ningún ritual especial. Podríamos seguir con el entierro de tercera, donde los toques ya eran más reposados. El de tercera tenía también unas connotaciones a la hora de que los sacerdotes en el momento del funeral tuvieran una vestimenta o no. Si era de tercera, pues llevaban la casulla y el terno, que es lo que se llama a esas tres, que ya también lo expliqué hace años en la parroquia, lo que era un terno, es la casulla con unas dalmáticas que ahora ya no se usan, y en aquellos tiempos en el de tercera se usaba las dalmáticas de raso. En el de segunda también eran de raso, pero ya había una serie de aditamentos, como podía ser el órgano, el canto del sacristán, en un tipo de misa especial, y llegando a primera, pues ya los ornamentos eran de terciopelo negro, con una misa de Perosi, de difuntos, el sacristán tocando, y sobre todo, si ya era de primera excepcional, pues en ese momento ya era para las personas pudientes, en las cuales ahí se echaba todo. Y ahí estaba toda la caja. Era muy importante cómo se trasladaba al cementerio. Bueno, todo se dice la frase de que con los pies para adelante, pues por esa razón, porque normalmente un ser humano normal, digamos normal en el sentido de que no esté ordenado, va con los pies para adelante. Todos sabemos que los sacerdotes van al revés, y a la hora de amortajarlos, pues las personas normales pues se trataban de ponerle los trajes mejores, los vestidos mejores, y hubo hasta la costumbre que las amortajadoras hasta dirigían en tiempo y en vida de las personas que vivían el confeccionar su propia mortaja, y la tenían guardada, y hay incluso todavía personas que tienen preparada su mortaja. Y era la costumbre de vestirlas de vírgenes, Virgen de la Dolorosa, de la Soledad o de la Virgen del Carmen. Yo recuerdo, y como anécdota, estando de pequeño en el colegio, sé que se murió una persona que murió en el parto, y había muerto el niño también. Y la vistieron de Virgen del Carmen con el niño. Y fijaos lo que somos los críos, en aquellos tiempos tampoco había muchos WhatsApp, ni había muchas televisiones, ni había mucho internet, y como no teníamos otro entretenimiento, pues a lo mejor después de salir del colegio fuimos a verla, me acuerdo perfectamente. Vivía además en la calle Murcia, por más señas, y ya alguna persona habrá reconocido la persona que era. Pues este tipo de mortajas era una de las cosas que la gente tenía sobre todo cuando ya llegabas a una cierta edad, y lo tenían muy, muy en cuenta a la hora de confeccionarse su mortaja. Y normalmente se le echaban a las personas pues las partes que en la caja, las partes de aquellas, o los objetos que le habían tenido más cariño. Y, por ejemplo, a los sacerdotes, además de ir revestidos con su casulla de canto de misa, se le echaba hasta el cáliz y algún elemento como su breviario en la misma caja. Como normalmente los entierros se hacían aparte de los funerales, en este momento vamos a dejar lo que era un funeral tal, para que lo veamos cómo era un funeral, que en un momento también de los anteriores capítulos lo pusimos, pero aquí lo vamos a dejar con el sonido original, que es un funeral, o sea, un responso tal como se cantaba en aquellos tiempos en latín, y entresacado de una película que para todos es muy conocida, como es La casa de Bernarda Alba. Vamos a ver este momento del responso y seguimos. Pacis saluti regione constitua, e santorum tuorum lluvia esse consorte,
per eundem Dominum nostrum Iesu Christum Filius tu, qui te convivita reina in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pues como habrán visto, eso era un funeral de hace 50, 60 años, antes de la reforma del concilio. Así se celebraban las misas funerales y con ese boato, con esa parafernalia, que incluso se llegaba en algunos pueblos y sobre todo en algunas regiones a contratar curas para que fuera mucho más solemne, y venían curas de otros pueblos para que fuera mucho más público la ostentación de la familia. Y tras esto, siempre las familias, después del funeral, como habrán visto, el túmulo era muy importante, según también la clasificación de cómo había sido el entierro. Se ponía un túmulo con más o menos aditamentos. Para los pobres, los que en aquellos tiempos eran de caridad, pues ni había túmulo ni había nada. Se extendía en el suelo un paño negro con unas velas alrededor, como queriendo representar la tumba. Y digo lo del túmulo porque es que antiguamente se hacía el entierro y no se hacía con la misa. Fue una cuestión que vino con la reforma del Concilio Vaticano II, cuando ya se incluyó que el entierro se tenía que celebrar delante de la persona que había fallecido. Pero antes, como les digo, se celebraba el entierro, se enterraba a la persona y para el día siguiente o a los 2 días se celebraba el funeral, que es lo que acabamos de ver. Terminado el funeral, las personas se iban a la casa otra vez al duelo. Imaginaos lo que se montaba cuando eran los duelos en las casas. La cantidad, y mucha gente que me está viendo ahora recordará perfectamente que había que coleccionar y recopilar todas las sillas de la vecindad para que la gente pudiera estar bien en la habitación de las mujeres o bien en la habitación de los hombres. Los duelos tenían de todo.
En nuestro pueblo no había costumbre de estar con bebidas ni tomar ningún tipo de agasajo, como en otras regiones, pero sí los duelos siempre, aunque tenían la connotación triste, pues servía un poco también de jolgorio. No se llegaba tampoco, como en otras regiones, a jugar a las cartas los hombres, pero sí ya había y salían a relucir chistes, incluso algunas veces de las personas que habían muerto, pues anécdotas que le habían ocurrido en la vida, lo que producía es que el duelo se convirtiera algunas veces, como es ahora, eso es normal, menos para las personas más afectadas, pues la que va a cumplir, pues está hablando de cosas más normales. Terminado el duelo, pues se recogía todo y hay una cuestión en la cual quiero hablar, como era una cosa muy tétrica, como les he dicho al principio. Las fotografías de muertos. Eso, ahora, puede sonar a chino, pero antiguamente la gente que quedaba, en los siglos pasados, quedaba reflejada en algún sitio aquellos que tenían dinero y podían permitirse el lujo de que algún pintor les pudiera manifestar su hermosura o su feura en un lienzo. Pero llegó un momento, en el momento que en 1800 y pico se inventó la fotografía, cuando esto fue un negocio en parte para muchos fotógrafos. ¿Por qué? Porque mucha gente en aquellos tiempos no se había hecho una fotografía y los familiares querían tener el recuerdo. Yo, en los años que he estado trabajando de fotógrafo, gracias a Dios no he tenido que pasar por estos momentos de tener que hacer, porque ya me han tocado vivir épocas de fotógrafo más moderno y en estos tiempos. Pero sí puedo reflejar que el abuelo de mi compañero Alfredo, pues Alfredo abuelo, el abuelo, ese sí, y le tocó ir a varias, incluso a su padre, ir a varias casas a hacer fotografías de muertos. Y no era eso solo, sino que los acicalaban, les ponían el mejor traje, los sentaban incluso, algunos los dejaban en el lecho mortuorio o en la misma caja, pero a otros los sentaban en el sillón y luego el fotógrafo tenía que dedicarse a abrirle los ojos con los retoques. Las personas que hayan ido al estudio del abuelo Alfredo, del padre Alfredo, habrán visto sobre su mesa esos lapiceros finísimos, con las minas del lapicero finísimas, que servían para retocar los clichés, las placas, o retocar las fotografías. Pues fijaos lo que era el trabajo en esos momentos de abrir unos ojos, pero en aquellos tiempos tenían que hacerlo en plan manual y artesanal. Algunas fotografías de las que han salido, no me negaréis que son un poco tétricas y que dan hasta cierto miedo, pero era la realidad de aquellos tiempos. Bueno, pues hasta aquí lo que corresponde a mi parte de este reportaje. Esos pequeños recuerdos que uno tiene de su vida y sobre todo de hace 50 años, cuando yo ya tenía 10 o 11 años, o 14, más en concreto, que son recuerdos que te quedan marcados y que, por supuesto, han tenido una evolución en este tema de la muerte. A partir de este momento vamos a dejar paso y estaremos con el que antes les he anunciado, nuestro antiguo compañero Antonio Torrillas, que nos va a explicar todo lo que consiste en estos momentos, lo que lleva consigo un duelo en las actuales circunstancias. Nos trasladamos pues al tanatorio de nuestro pueblo para ver la segunda parte, que es la actualidad de un duelo. Pues como les venía diciendo durante todo el reportaje, la segunda parte del mismo lo vamos a cifrar en torno a lo que es actualmente los entierros. Hemos estado analizando la parte de los años, digamos, principios de siglo y todo lo que en nuestra inteligencia hemos podido apreciar, y con ello vamos a hacerlo con una persona que es muy conocida en nuestro pueblo, por suerte o por desgracia, pero él le toca
estar apechugando en algunos momentos y en algunas familias en los momentos más difíciles. Estamos con Antonio Torrillas, es uno de los responsables del tanatorio, de nuestro tanatorio local, y vamos a ver un poco pues esa segunda parte que les decía, eso que es lo que ahora son los entierros actualmente. No sin ello de que recordemos él y yo, porque hemos vivido algunas experiencias de también pues cómo eran los entierros antiguamente en las casas. Antonio, buenos días. Estamos a tu disposición, vamos a pasar ahí dentro. Como comprenderás, a mí no se me da bien la cosa de presentación porque no es mi cometido, en eso estás tú más ducho por tus años que has pasado por nuestra televisión. Pero bueno, vamos a ver lo que sale y creo que con buena intención vamos a ver el tanatorio que todo el mundo conocemos. Como antes decía, por desgracia, en algunos momentos hemos tenido experiencias de conocerlo, pero en fin, hay algunos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Bueno, Antonio, estamos en una de las salas de las que habitualmente se usan para los duelos actuales, que es lo que hay que dejar recalcado. Y yo, una de las cosas que siempre me ha chocado, me gustaría que me explicaras, pues, por ejemplo, cuánto espacio tuvisteis que ocupar para hacer este tanatorio, y sobre todo, a mí lo que me ha gustado casi siempre es que le habéis dado al tanatorio una luz especial, con una cierta alegría, dentro de lo que cabe, pero utilizando una decoración de cuadros, digamos, modernos, y que además le dan otro aire. Esa era vuestra tendencia, ¿no? El solar que compramos tenía 1.580 metros, creo recordar, o 1.380, no me hagas caso ahora mismo en esas dos cifras, y la construcción, lo que es el edificio, me parece que está en los 750, o sea, 758 metros construidos. Por esas, ahora mismo me pillas un poco... Perdona, y esto era una sociedad particular. No... Sí, no, esto es iniciativa privada totalmente, iniciativa privada. Ahí no tiene que intervenir empresas. Nada, aquí bien. Es iniciativa privada y lo hemos hecho, pues, bueno, la verdad es que gente relacionada, lógicamente, con las funerarias. Es el caso de nuestro socio Luis Peñalver, y nosotros somos los que de alguna forma llevamos el tema. Y bueno, a mí me ha tocado un poquito, pues por residir aquí en Cristana, pues un poco dirigir o digamos que estar como responsable de este tanatorio y nada más. Pero sí, hay que dejar claro que la gente sepa que esto es una inversión nuestra, una inversión privada y que en ningún momento, digamos que los estamentos públicos han intervenido aquí para ninguna otra cosa. De acuerdo. Y sobre todo eso te recalcaba lo del tema de la decoración, ¿no? Sí, bueno, teníamos también muy claro, la experiencia dicen que es lo más importante. Tenemos experiencia de otros tanatorios que sin que cada constructor o cada empresario tiene sus propias ideas y nosotros, la nuestra, pues era hacer un tanatorio con mucha luz, que tuviera los jardines que podíamos tener en los metros que tenemos y que hubiera una decoración, pero de cuadros y todo eso, que de alguna forma limitara un poco la sobriedad del duelo. Es algo que no se puede evitar, pues porque la gente que viene aquí tiene un ser querido que ha fallecido, pero en la medida de lo posible que esto
no fuera el tanatorio al uso. Ya. Y por supuesto con el antagonismo anterior de esa lugubrez y de esa tristeza que había en las casas y que incluso se decoraban hasta de negro y todas esas cosas. Sí. ¿Tú te acuerdas, Antonio, de los coches antiguos aquellos de madera que iban con caballos? Mi suegro tenía un coche. ¿Llegó a tenerlo? No, de caballos no. Pero sí, el primer coche que tuvo mi suegro era un Ford que se había reconvertido en coche fúnebre y que todo era de madera. Todo era de madera. Además, era un coche pues que había que darle con una manivela en la parte delantera del motor para ponerlo en marcha y que tenías que mantenerlo prácticamente siempre encendido mientras hacías el servicio, porque si se paraba el motor había que volver otra vez a hacerlo. Fíjate, a los coches ahora Mercedes. Yo llegué a conocer de caballos y hasta una tía mía, yo creo que fue la última que llegaron a enterrarla con un coche de caballos, que lo traían de Alcázar. No recuerdo. Lo traían de Alcázar. No recuerdo aquí coche de caballos, pero sí que he tenido la oportunidad de ver fotos de Alcázar, de nuestro compañero Ortega, que guardan, pues en sus archivos, guardan el coche de caballos que llevaba pues el padre de en sus archivos, pero que lo han vendido. Sí, el coche ese yo me imagino que ya no tendrá, claro. Y ahora ya, pues tú habrás gastado como ya 7 o 8 coches de... No te creas que he gastado tanto, yo he gastado el 1500, que lo conservo todavía, porque es una pieza de museo ya. Y luego después el R21, que lo conservamos también y nos sirve mucho de ayuda a la hora de plantear los servicios, y el Mercedes. Fíjate, los pobres tenían que ir, como se ven en esta fotografía que les estamos poniendo, los pobres pues a hombros, que tenían que ir al cementerio 4 personas, traerse las andas que había allí y trasladaba el enterrador. Estamos, como ustedes pueden ver, esto es un deambulatorio, que sirve de almacén y que, claro, como en todos sitios, en este tipo de cosas es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había que ir a por las sillas a las casas y de los vecinos y todo este tipo de cosas? Claro, es una de las cosas anecdotarias que tienen los duelos. Había que recoger las familias recogían las sillas de los vecinos, las llevaban allá a la casa, incluso después de los funerales, de estar el duelo allí, y cuando ya a otro día llegaban a pintar toda la casa, o al menos la habitación donde había estado el difunto. Era una especie de como si lo limpiaran, como si higienizaran o luego... Sí, se llegaba a hacer todo eso. Aquí es donde llegamos con el cadáver, con el coche, para meterlo por ese pasillo que da a los túmulos de cada una de las salas. Antes de pasarnos por ahí, yo me gustaría, aquello es esa puerta que tenemos ahí enfrente, es la sala de autopsias. Ya es todo más higiénico, lógicamente, con mesa de autopsias para acero inoxidable, con los sitios por donde tienen que ir los jugos que puede echar un cadáver cuando le están haciendo la autopsia, con todos los elementos pues que de bombas, para si hay que sacar muestras, en fin, todo lo que conlleva una sala de autopsias. Allí detrás pues tenemos unos servicios para personal y también para, si el forense lógicamente tiene que no sé, pues ducharse o alguna cosa por el estilo. Y eso es algo que fue nuevo en esta zona, esa otra puerta que hay, que luego ya por la cámara me imagino que sí. Era un salón que quedaba ahí de mala forma, que podíamos haberlo dejado como patio o podíamos haberlo dejado como habitación. Entonces decidimos dejarlo como habitación, porque al final prácticamente el coste era lo mismo, pero estaba ahí libre, no tenía un uso, y se nos ocurrió que por qué no quitarle a la familia el trago de pasar al túmulo, que es un sitio que ha estado con una temperatura bajísima, frío, no pueden estar un ratito para despedirse con la familia, y entonces pensamos que por qué no pasábamos por aquí el cadáver a esa sala, la gente pasaba por el pasillo de ellos a esa sala,
y media hora antes o así, pues llamábamos a la familia, se trae, la gente pasa al que quiere, la gente puede despedirse tranquilamente de su familiar, y cuando hay que irnos, pues yo normalmente paso y digo, váyanse ya para la iglesia, ellos se van por aquella sala y nosotros salimos por aquí al coche que está aquí. Bueno, Antonio, pues llegamos al final del recorrido, muy sucinto, pero antes de dejar este reportaje, esta parte, digamos ya lo que es la parte moderna, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer una persona cuando tiene un...? Pues hombre, lo primero es el certificado médico que justifica o certifica la muerte del paciente. Normalmente la familia te llama a ti, lo primero, aunque hayan llamado al médico. Y tú vas a la casa y ya, bueno, te van a decir allí si ha ido el médico, si no ha ido, para hacer el certificado y tal. La cuestión es que si no ha ido, pues hay que ir a hacerlo. ¿Es necesario que el médico vaya a certificar la muerte? Bueno, eso ya es cosa de Dios. Sí, según cómo haya surgido la enfermedad. Lo que sí es claro es que hay que ir a por el certificado de defunción al centro de salud, al médico correspondiente para... Y normalmente de la muerte hasta el entierro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Te digo lo mismo, si es aquí en la población nuestra, se hace muy rápidamente, muy rápidamente. Hay que pensar, y es algo que tenemos claro, que el que está esperando se pone nervioso. Y en una situación como esta, más todavía. Entonces hay que procurar, pues, lo más rápido posible, llegar, sea a la hora que sea, llegar a la casa y ponerse al menos en contacto con las familias, porque ellos, en cuanto te ven pasar, descansan. Descansan porque saben que ya está en manos de un profesional y que ya los trámites a seguir son los que son. Sí. En cuanto tenemos el certificado de defunción, pues ya lo lógico es llevarlo al tanatorio, traerlo al tanatorio, claro. Y a partir de ahí, pues ya ponerse de acuerdo con la parroquia para ver las horas, ponerse de acuerdo con el rosario, con la señora que rezan los rosarios, ponerse de acuerdo con el cementerio para que vaya la familia, en este caso, a decir el sitio que tienen que abrir y todo eso. Todos esos son los trámites ineludibles de cada cosa. Luego pueden surgir otras cosas ya a nivel de familia y tú, porque tengan algo más concreto, o que haya que hacer un traslado, o que haya que hacer ese tipo de cosas. Y después, cuando ya hay que irnos, pues lo que os he explicado antes, nosotros a la familia se le dice, oye, vais a querer que abramos allí y llevemos al fallecido, fallecida, para que os podáis despedir. Hay gente que dice, no, yo ya me he despedido, y gente que dice, sí, nos abres y la colocas allí. Cuando faltan 15, 20 minutos para irnos a la parroquia, pues pasamos y le decimos a la familia que es la hora, quizás el momento más duro de llegar allí y decir que es así el tema. Y bueno, la familia se sale, se va hacia nuestra parroquia para poder aparcar, para poder todo ese tipo de cosas, y después llegamos nosotros pues a la hora convenida para el este. Que fíjate lo que era antes, Antonio, ¿te acuerdas que primero era el entierro, ibas al cementerio y luego se dejaba el funeral? O sea, que es que había dos duelos, la cosa se extendía mucho más, y que con esta parte ya, digamos, moderna, pues todo se ha centralizado. La parroquia, según también las normas del concilio, dice que hay que hacer el funeral delante con el cadáver. El rosario, por ejemplo, pues es para ya va desapareciendo, claro. O sea, que ya hay muchas familias que optan por no hacerlo. Antiguamente es que había 3 y 4 y 5 días de rosario. Y llevan razón cuando dicen no hacerlo, cada uno. El que lo hace tanto como el que no lo hace, están en su derecho, están en su derecho, pero sí es cierto que antes lo de los rosarios tenía más razón de ser, porque la gente salía a trabajar al campo, volvía por la noche y no tenía oportunidad de asistir al funeral ni ver a la familia. Y entonces se aprovechaba ese rosario
para ir a cumplir con la familia. Ahora no, porque ahora el tanatorio está abierto todo el tiempo que está aquí el cadáver y ahí bueno, puedes ir a ver a la familia por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras. Y luego además, ahora también, por desgracia, hay mucha gente que trabaja fuera, que vive fuera y claro, vienen al entierro y después tienen que volver, ¿entiendes? Y entonces eso hace que alguna familia pues diga, pues no hacemos el rosario. Pues Antonio, no sé si te quedará algo en el tintero, porque no, podríamos a lo mejor haberlo extendido más, pero nosotros nos tenemos que cifrar a lo que tenemos de tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, porque en esta parte tú eres una de las personas, junto con la otra compañía y tal, que más o menos estáis trabajando en nuestro pueblo, que bueno, que sois los que os conocéis en este mundo, y este mundo no lo tenías que explicar una persona que lo conozca. Cuando nosotros venimos, la gente normal venimos, pasamos, cumplimos, tal, estamos un rato y tal, pero es un mundo muy especial en el cual hemos querido este año que la gente supiera cuánto es este espacio en el cual nos dedicamos al tema. Así que te agradecemos, muchas gracias por... Yo dije, bueno, en su momento, cuando inauguramos el tanatorio, que este era un edificio, por desgracia, de referencia. Y cuando decía lo de referencia era que este edificio lo que intentaba era ayudar a esas familias a que el dolor sea lo menos intenso posible. Es algo que no vamos a poder quitar nunca, pero al menos lo amortiguáis. Colaboramos. Se amortigua. Pues muchas gracias, Antonio. Muy bien, gracias a vosotros. Y gracias a Del que nos haya podido atender. He tratado de llevar un tema que todos los años han recurrido mis compañeros para que lo haga yo, por aquello de que como Antonio y yo hemos sido personas en las cuales hemos estado muy directamente relacionados con el tema de los entierros, y por eso es la razón por la cual he sido un presentador no extraordinario, que es muy distinto. Gracias a todos y hasta otra vez.